Qué bueno verles hoy miércoles, que aparten este tiempo especial. ¿Cómo está el sonido? Perfecto. Vamos a dar gracias a Dios por estar en este lugar. Vamos a disponer nuestro corazón, hermanos. Bienvenidos todos. Nos alegra verles a todos. ¿Está con su hijo? Ah, qué bueno. Bienvenido. Qué bueno verles por acá. Como les digo, vamos a dar inicio a nuestra reunión hoy miércoles. Para esto, vamos a ponernos sobre nuestros pies en la actitud reverente, porque de este momento, este lugar se convierte en un lugar de adoración, de exaltación y de exposición de la palabra del Señor. Entonces, en ese orden de ideas, con reverencia vamos a dar gracias a Dios por este día que ha pasado, por esta noche que está en curso. Inclinemos el rostro y demos gracias a Dios. Amado Señor y Padre nuestro, venimos ante tu presencia en esta hora de la tarde, después de haber pasado un día soleado, donde nos permitiste hacer muchas cosas. Venimos ante ti, Señor, agradecidos por tu cuidado, por tu protección durante este día, por los alimentos que nos has provisto, por mover nuestro espíritu y nuestro corazón para venir a este lugar. Te damos gracias, ya que tu palabra dice que tú eres quien pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Si por nosotros fuera, en nuestra carne, en nuestras fuerzas, no vendríamos. Haríamos cualquier otra cosa. Pero somos tus ovejas, y tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Y los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y claman como el ciervo por las aguas, deseando tu palabra y el alimento espiritual. Así que te agradecemos, Señor, en esta hora de la noche. Bendecimos tu nombre y colocamos esta reunión en tus santas manos para que tú nos guíes, nos des la gracia de poder entender la palabra que hoy se va a exponer, estar concentrados, con una mente y un corazón receptivos para oír tu voz y ser edificados. Padre bueno, toca los corazones y pon tus palabras en mi boca para exponer lo que es recto y justo delante de tu pueblo y en tu presencia en medio de la cual estamos. Gracias por cada hermano y cada hermana que has traído. Dispón sus corazones y su ser. Y permítenos, Señor, estar recogidos en meditación, en disposición de corazón para este tiempo especial en tu presencia. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, y sé tú hablando y edificando, consolando y exhortando, animando y afirmando a tu pueblo, porque solo tú lo puedes hacer. No somos competentes por nosotros mismos. Te necesitamos como necesitamos el oxígeno para respirar. Gracias, Señor. Quedamos en tu presencia en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, ahí paraditos como están, vamos a entonar un himno. Nos toca a capela el himno número 73. Yo lo envié al grupo, entonces allí pueden acompañarme. El himno 73. Te loamos, oh Dios.
¿Listos? ¿Están ubicaditos? Ok. Este himno es una alabanza a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que lo vamos a entonar con reverencia y pensando firmemente en lo que cantamos. Y dice así: Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste el perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, quien nos llena de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Así es, Trino Dios, en la presencia de ti estamos. Tú estás, Padre Santo, en el trono, tu Hijo sentado contigo a la diestra, y tu Santo Espíritu morando en nuestros corazones, porque es el que nos fue dado y con el cual fuimos sellados por tu gracia, tu amor inmerecido. Señor, colocamos la enseñanza del día de hoy en tus manos, la lectura de tu santa palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento y concédenos poder comprender tu verdad. Te lo pedimos, glorioso Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy nos corresponde estudiar el Salmo 60. Así que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Salmo 60. Vamos en este recorrido del estudio de los Salmos. Hoy nos corresponde meditar en este Salmo. Salmo 60. ¿Todos están ubicados en el Salmo 60? Vamos a leer juntos la palabra de Dios, empezando desde el título, porque estos salmos Mictán de David tienen título que debe leerse y estar en concordancia con lo que se estudia. Dice así la palabra de Dios: plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo. Todos. Al músico principal sobre lirios, testimonio Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Arán, Naharaín y contra Arán de Saba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea.
has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad Selah, para que se libren de tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fuerza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿No salías, oh Dios, con nosotros, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y en Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Hemos leído la palabra de Dios y que Dios añada bendición a nuestra vida por haberla leído. Como les dije, hoy nos corresponde meditar en este salmo Mictán, escrito por David. Es una oración comunitaria, una oración de lamento y esperanza del pueblo de Israel, compuesta tras una crisis militar y un periodo de humillación nacional para buscar la ayuda de Dios, después de reconocer la soberanía divina y la inutilidad de confiar solo en el hombre. Quiero recordarles qué significa la palabra Mictán. Mictán significa salmo de oro o poema precioso digno de ser esculpido en una tabla para preservación permanente. Y esta palabra Mictán se asocia con salmos de confianza en Dios durante tiempos de crisis y peligros severos. Y eso es precisamente de lo que habla este salmo. El contexto histórico de este salmo, como dice el título, probablemente se asocia con segundo libro de Samuel, capítulo 8, y primer libro de Crónicas, capítulo 18, cuando David luchaba contra los arameos y simultáneamente se produjo una grave derrota en el valle de Sal o de Edom, mientras el ejército principal de Israel estaba en otra batalla ocupado. Vinieron unos enemigos y atacaron el pueblo y lo destrozaron. Sufrieron una derrota militar terrible. Así que este salmo contiene 12 versículos, como podemos verlo, y lo dividiremos en 3 puntos para su estudio y para su comprensión esta noche. Primera división o primer punto: cuando Dios disciplina a su pueblo, versículos 1 al 3. Segundo punto: Dios preserva un remanente fiel, versículos 4 al 5. Y tercer punto: la victoria le pertenece a Dios, versículos 6 al 12. Esos serán los 3 encabezados o secciones del Salmo en el cual vamos a meditar esta noche. La enseñanza para hoy lleva por título: cuando Dios permite la derrota. Cuando Dios permite la derrota. ¿Cuántos de ustedes, de los que hay acá, han sufrido derrotas, han sufrido decepciones? Muchos de nosotros, ¿verdad? Pues este salmo tiene como propósito mostrarnos que las derrotas tienen un propósito en Dios. Entonces, meditemos en el primer encabezado: cuando Dios disciplina a su pueblo. Versículos 1 al 3. Dice así: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Amén. Cuando leemos detenidamente vamos comprendiendo mejor, ¿verdad?
Como podemos ver, en esta primera sección del Salmo 60, David reconoce algo muy, pero muy importante. Y es que la derrota militar que sufrieron no fue simplemente militar, fue también una disciplina y una reprensión del Señor que permitió esa derrota. Vemos en estos primeros 3 versículos cómo el salmista describe lo que Dios permitió sobre ellos. El versículo 1 dice: nos has desechado, es decir, Dios no los ayudó. Nos quebrantaste, es decir, los debilitó. Te has airado, es decir, experimentaron la indignación de Dios. Los desechó, los quebrantó y Dios se airó contra ellos. En el versículo 2 dice que Dios hizo temblar y hundir la tierra. Hubo un terremoto. Se les movió el piso, podríamos decirlo. En esa prueba se les movió el piso, les hizo perder su estabilidad o confianza terrenal. Así que ya vamos viendo cuál es el propósito de que Dios les permitiera experimentar la derrota, para que dejaran de confiar en las cosas terrenales. Él les movió el piso. Porque muchas veces decimos confiar en Dios, pero realmente no estamos confiando en Dios, estamos confiando en cosas materiales, en cosas terrenales. Así que Dios hizo temblar la tierra, hundir la tierra, se les movió el piso, les hizo perder su estabilidad o confianza terrenal. Y el versículo 3 dice que Dios les hizo beber a su pueblo, le hizo ver a su pueblo cosas duras. ¿Sí notan? Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Y dice que les hizo beber vino de aturdimiento. Es decir, les hizo pasar por una prueba muy dura que los dejó aturdidos con la derrota militar que sufrieron, como cuando un borracho no se puede mover. Quedaron aturdidos, les hizo beber vino de aturdimiento con esa derrota que el Señor permitió que viniera sobre ellos. Esta descripción que acabamos de ver en los versículos 1 al 3, que hace el salmista, es una imagen muy fuerte, ¿verdad? Es una imagen bien fuerte y bien gráfica de lo que vivió el pueblo de Israel cuando experimentaron la disciplina del Señor. Dios permitió una situación que dejó a su pueblo confundido y muy debilitado. Esto no es otra cosa que la descripción de la disciplina divina sobre su pueblo, ejercida sobre Israel, debido a que dejaron de confiar en Dios y confiaron en la fuerza humana, como lo confirma el versículo 11. Pongan sus ojos en el verso 11. Ellos habían dejado de confiar en Dios y estaban confiando en la fuerza humana, y dice el verso 11: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Entonces, ¿qué nos da a entender este versículo? Que ellos habían confiado en el hombre y no en Dios. Aunque decían ser creyentes, realmente estaban confiando en el hombre. Hermanos, pónganme mucha atención. Dios a veces permite que su pueblo experimente crisis, y crisis bien duras, para quebrantar nuestro orgullo, para revelar nuestro pecado oculto, para restaurar nuestra dependencia de Él, porque muchas veces dejamos de confiar en Él y ponemos la confianza en el dinero o en cualquier cosa terrenal. Entonces Dios permite crisis para que corrijamos estas deficiencias. A veces Dios permite crisis matrimoniales en nuestra vida. ¿Para qué? Para valorar a nuestro cónyuge, porque muchas veces no lo valoramos, y cuando vemos que el cónyuge se va o que ya no está con nosotros, ahí sí lo valoramos, ¿no es verdad? Así que a veces Dios permite crisis matrimoniales para que aprendamos a valorar al cónyuge. También a veces el Señor permite crisis de salud. ¿Para qué?
Para que aprendamos a valorar la bendición de estar sanos, porque cuando estamos sanos no valoramos el estar sanos muchas veces, no agradecemos. Cuando uno está enfermo es que comienza y dice, ay, qué bueno es estar enfermo. Cuando viene una gripa, un dolor de huesos o un quebrantamiento por el azúcar o por cualquier situación de salud, uno dice, realmente la salud es muy importante, ¿cierto? Y uno la valora. Pero ¿cómo hace uno para valorar la salud? Cuando la pierde. Porque cuando la tenemos nos importa lo mismo. Y comemos mal y hacemos cosas que van en contra de nuestra vitalidad física y no valoramos lo que Dios nos da. Por ejemplo, cuando una persona pierde la movilidad, frente a nuestra casa hay una señora que le dio trombosis, se movía como una hormiguita todos los días ayudando al esposo. Ahorita quedó en una sillita de ruedas, no se puede valer por sí misma, tiene que usar pañal. Y ella me decía, cuán importante, un día que estoy hablando con ella, cuán importante es poder uno moverse y valerse por sí mismo. Pero muchas veces no valoramos eso, el poder valernos por nosotros mismos, poder ir al baño, poder ir a hacer las cosas, vestirnos. No valoramos poder bañarnos nosotros mismos, no lo valoramos. Entonces a veces el Señor permite que perdamos la salud para que aprendamos a valorar la vida, para que aprendamos a valorar la bendición de estar sanos. A veces también el Señor permite crisis financieras para que confiemos en Él y no en la plata. Dios tiene un propósito en las crisis que Él mismo permite a nuestra vida. Cuando ve que usted y yo estamos confiando más en el dinero que en Él, el Señor puede apretarnos financieramente para que dejemos de confiar en la plata, para que dejemos de confiar en las cosas y de amar esas cosas y de atesorar esas cosas y confiemos realmente en Él. A veces el Señor también permite crisis en las iglesias. ¿Para qué? Para que mejoremos las cosas deficientes que hay en la iglesia. Para que nos demos cuenta en qué estamos errados y corrijamos y seamos un mejor pueblo de Dios, una mejor congregación que brille y dé testimonio de la luz de Jesucristo. A veces el Señor también nos permite vivir crisis de fe. ¿Cuántos han tenido crisis de fe? A veces dicen, ay, yo no quiero leer la Biblia, no quiero orar, ay, tengo pereza de ir a congregarme. Y comienza a parecerle harto y aburridor las cosas de Dios. ¿Cómo así? Sí, hay gente que le pasa eso. Y creyentes maduros. Estos ojos lo han visto y estos oídos lo han oído. No quiero orar, Señor. Crisis de fe. ¿Y para qué permite las crisis de fe el Señor? Para mostrarnos lo engañoso de nuestro corazón. El que está firme, mire que no caiga. Porque a veces somos orgullosos espiritualmente y nos creemos la última Coca-Cola del desierto y no somos realmente nada. Pero a veces también el Señor permite derrotas espirituales. Derrotas espirituales para que no nos vanagloriemos de nuestra espiritualidad. Algunos que se llaman cristianos, como que comienzan a volar muy alto porque tienen mucho conocimiento, saben mucho, sirven en la iglesia y comienzan a vanagloriarse de esas cosas y a no darle la gloria al Señor, sin darse cuenta, porque es que nuestro corazón es engañoso. ¿Y para qué entonces permite el Señor esas derrotas? De pronto hay un tropiezo y una caída y ese hermano tiene que reconocer que lo que es, lo es por la gracia de Dios y no por su conocimiento, ni por su habilidad para hablar, ni nada de esas cosas. Entonces, hermanos, dejemos el orgullo, dejemos la vanagloria y démosle la gloria al Señor en todo. Dios permite todas esas cosas, no con el propósito de destruirnos y hacernos mal, sino más bien con el propósito de corregirnos y despertarnos espiritualmente, de enderezar nuestro camino,
que a veces creemos que está derecho, pero que realmente se está torciendo. Hermano, la disciplina de Dios no es un acto de crueldad, sino un acto de amor que nos hace tomar conciencia y apartarnos del mal camino que hemos tomado, y que por otra parte evidencia que somos hijos de Dios y no bastardos, porque la disciplina evidencia que somos hijos de Dios, porque qué padre es a quien a su hijo no disciplina. Y si se nos deja sin disciplina, no somos hijos, sino bastardos. Miremos unos textos bíblicos que nos hablan de la disciplina. Proverbios 3, versículos 11 al 12. Proverbios 3, versículos 11 al 12. Dice la palabra de Dios: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Clarito como el cristal, dice el proverbista: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, o sea, la disciplina, ni te fatigues de su corrección, o sea que Dios nos castiga o nos corrige, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea que la disciplina es un acto ¿de qué? De amor de nuestro Señor. Demos gracias a Dios cuando pasemos por esos dolores y nos hace ver el Señor lo valioso que es estar bien, lo valioso que es tener una esposa, lo valioso que es tener unos hijos, lo valioso que es tener una familia, lo valioso que es tener salud, lo valioso que es tener una iglesia que nos instruya, que nos corrija y nos exhorte a hacer lo correcto, la voluntad de Dios. Miren lo que dice Job capítulo 5, versículo 17. Job 5, 17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. O sea que cuando estemos pasando por disciplina, por corrección del Señor, alegrémonos, porque dice: bienaventurado, feliz, dichoso es el hombre a quien Dios castiga. No menosprecie, no reniegue, sino dé gracias a Dios por eso. Porque Dios lo está amando, porque Dios lo está disciplinando para que enderece sus pasos y camine por la senda que Él le ha trazado. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículos 5 hasta el 8. Hebreos 12, 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, está citando Proverbios, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, porque todos somos tercos y necesitamos corrección, entonces no sois bastardos, sino hijos. O si se nos deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos, podríamos también decir. Adelántese al verso 11. Dice el verso 11 de Hebreos 12: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que la disciplina, la corrección del Señor, tiene un propósito final. ¿Cuál? Dar fruto, ser ejercitados y ser pulidos y asemejados a Cristo. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Habiendo considerado la primera sección de nuestro salmo, ahora meditaremos en la segunda. Dios preserva un remanente fiel. Versículos 4 al 5 del Salmo 60. Dice así:
has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad Selah, para que se libren de tus amados, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Amén. Vemos en estos versos cómo cambia el tono y la temática del Salmo. Aunque Dios disciplinó duramente a su pueblo, permitió que experimentara una derrota y bebiera vino de aturdimiento, Dios no los abandonó completamente en manos de sus enemigos. Dios no los abandonó. Dice el versículo 4 y 5, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y respóndenos. Dice el texto, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Aquí en este verso, los que te temen son los creyentes, el remanente que Dios preserva y que respeta la verdad de la palabra de Dios. Y la bandera que les fue dada a ese remanente hace referencia a un estandarte militar levantado en batalla. Esta bandera o estandarte representa la verdad de Dios que se despliega frente al enemigo a través de ese remanente fiel que Dios ha preservado. Esta bandera también es símbolo de dirección, reunión y esperanza para el creyente en medio de la crisis. Vuelvo y repito, esto es muy importante. Esta bandera mencionada allí es símbolo de dirección, reunión y esperanza para el creyente en medio de la crisis. O sea que Dios en medio de la crisis les da dirección, los reúne y les da esperanza. Como dice Isaías capítulo 11 versículo 12. Isaías 11 dice, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá desde los cuatro confines de la tierra. Dios tiene la capacidad de juntar a su pueblo, de llamarles, y ellos como son sus ovejas oyen su voz y le seguirán y se juntarán en un lugar. Allí está el estandarte, allí está la bandera, en ese lugar. Hermanos, en momentos de confusión debemos mirar hacia los principios innegociables de la palabra de Dios y levantarlos en alto como nuestra bandera y estandarte para la gloria de Dios y cimiento de nuestra fe. En un mundo que está en confusión, que ha invertido los valores, tú y yo que conocemos la verdad, que tenemos el estandarte, la bandera de Dios, debemos levantar esos principios en medio de una generación adúltera y perversa, en medio de la cual debemos brillar como luminares en el mundo, queridos hermanos. Debemos levantar esa bandera. Dios en su gracia, a través de los tiempos, siempre ha preservado un pueblo que le teme y que le reverencia. Un pueblo que hace reverencia también a su santa palabra, aún en tiempos de crisis, en tiempos de apostasía y persecución espiritual. Dios levanta personas que permanecen fieles a sus principios, que se sostienen en la verdad, que mantienen la verdad en alto en medio de la mentira y la confusión que invade el mundo, que siguen confiando en Dios a pesar de lo difícil y dura que sea la situación. Dios siempre preserva este pueblo así. El remanente de Dios está en todos los tiempos. El versículo 5 dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y respóndenos. En este verso vemos que la esperanza de la salvación de los creyentes está en la mano poderosa de Dios. El salmista clama, líbranos o respóndenos con tu diestra, líbranos con tu diestra, respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo.
Cuando la iglesia pasa por momentos difíciles, Dios siempre mantiene un remanente fiel. Hombres y mujeres que aman la verdad. Creyentes que no abandonan la fe. Creyentes que no abandonan su iglesia, sino que mantienen fieles y siguen sirviendo, llevando en alto la verdad de Dios. En Romanos 11, versículo 4 dice, Romanos 11, 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esta es una cita del Antiguo Testamento, del primer libro de Reyes. Elías se sentía el único fiel, pero Dios le revela que hay un remanente escogido de 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante el falso dios Baal y que se han mantenido fieles al Señor. A veces uno cree que es el único creyente que hay en el mundo, y mentiras. Dios tiene pueblo escogido sobre toda la faz de la tierra. Y a esos fieles escogidos, Dios les da la gracia, les da el estandarte, la bandera y el poder del Espíritu Santo para brillar en medio de un mundo que está en tinieblas. Amén. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál es el mensaje de Dios en este texto? A usted y a mí el Señor nos dice, y a cualquier creyente en este mundo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. O sea, tenemos imperativos, no temer y no desmayar. Y la razón que Dios nos da es porque Él, Dios, está con nosotros. Y Él es el que nos esfuerza. Dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Imagínense que hasta las fuerzas Él es el que nos las da. Él nos hace esforzar, nos hace ir una milla más para que lleguemos a la meta que Él nos ha trazado. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y quién es la diestra de la justicia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Siempre nos va a ayudar, siempre Él nos va a sustentar. No seamos incrédulos. Esa es la verdad de la palabra de Dios. No abandonó a su pueblo que cayó en una derrota. Dios lo ayudó, Dios lo sustentó, le dio bandera, le dio pendón para que lo pusiera en alto. Los llamó y los reunió para que mostraran que Él es su Dios. Habiendo meditado en la segunda sección de nuestro salmo, ahora consideremos la tercera parte. La victoria le pertenece a Dios. Versículos 6 al 12. Pongan sus ojos allí mientras tomo agüita. Salmo 60, 6 al 12. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, es decir, mi casco, mi protector de cabeza. Judá es mi legislador, mi juez. Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. La victoria le pertenece a Dios. En esta sección Dios mismo
habla. En el versículo 6 dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Así dice, ¿cierto? Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Vemos en los versículos 6 al 8 que Dios declara su dominio y señorío sobre su pueblo y las naciones enemigas. Dice, repartiré a Siquén, mediré a Sucot. Mío es Galaad y Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá mi legislador. El pasaje también nos muestra en el versículo 8 que no solamente Dios es el dueño de su pueblo, sino que Dios tiene dominio sobre los pueblos enemigos. Habla de Moab, habla de Edom y habla de los filisteos, 3 enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y luego dice, Moab es la vasija para lavarme, es decir, yo estoy sobre ellos, es como la vasija que yo tengo para lavarme los pies. Sobre Edom arrojaré mis sandalias, allí es donde pongo mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Es decir, Dios está triunfando sobre los filisteos, enemigos feroces. Dios gobierna sobre sus enemigos y es el dueño de su pueblo. Así que el mensaje en estos versos es claro y contundente. Dios gobierna soberanamente sobre todas las naciones. No hay una nación sobre el planeta que Dios no la gobierne. En los versículos 9 y 10 vemos 3 preguntas retóricas que se hace el salmista. ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿Quién me llevará hasta, ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías con nosotros con nuestros ejércitos? ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Es que me había saltado aquí. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? La segunda. Y la tercera, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? 3 preguntas retóricas. Con estas preguntas retóricas, David reconoce la imposibilidad humana de conquistar la ciudad fortificada. Porque dice, ¿quién me llevará a este Edom? ¿Cuál sería la respuesta lógica? ¿Quién me llevará hasta Edom? Dios. ¿Quién me llevará? ¿O quién me llevará hasta la ciudad fortificada? ¿Cuál es la respuesta? Dios. Luego en el verso 10 él lo reafirma. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Entonces, hermanos, al mirar estas preguntas retóricas, en ellas David reconoce la imposibilidad humana de conquistar la ciudad fortificada. Y dicen algunos comentaristas que probablemente la ciudad fortificada se refería a Petra, la capital de Edom, que tenía unas grandes murallas. Noten ustedes que David reconoce que Dios y no los hombres, y no la ayuda humana, era el que los llevaría. Dios no los había ayudado, permitiendo la derrota anterior con un propósito, que reconocieran que solo con Él está la victoria. No hay otra manera de que nosotros entendamos que solo en Dios está el poder y la victoria, hasta cuando Él nos permite experimentar la derrota. ¿Y por qué nos permite experimentar la derrota? Cuando Él ve que nosotros no estamos confiando en Él, sino confiando en otra cosa que no es Dios. Entonces, Dios mismo se convierte en la única fuente de victorias de su pueblo. El salmista entiende que tanto la derrota como la victoria están en manos de Dios. Dios permitió la derrota, pero al mismo tiempo permite la victoria.
Él es el único que los puede ayudar para triunfar. O sea que de Dios no podemos escapar. Él lo controla todo. Él lo controla todo. Si Dios permitió la caída, solo Él puede garantizar el levantamiento de sus hijos. Si Dios permitió la tristeza, solo Él los puede alegrar. Si Dios permitió que nosotros nos desviáramos, fue con el propósito de que viéramos que apartados de Él, lo único que hacemos es equivocarnos y traer desgracia sobre nuestra vida, para que aprendamos a confiar más en Él. Por eso el versículo 11 y 12 dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. Verso 12: en Dios haremos proezas, y Él hollará o pisará a nuestros enemigos. Esta es una de las declaraciones más importantes del Salmo 60. Las victorias humanas son insuficientes. La ayuda humana no alcanza para lograr lo que deseamos. La ayuda humana es limitada. Solo con la ayuda de Dios podemos vencer a los enemigos de nuestra alma. Solo con la ayuda de Dios podemos caminar y avanzar. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer morir los deseos de nuestra carne. Sin Dios no podemos avanzar, sin Dios no podemos hacer las cosas que Él nos manda. En nuestras fuerzas no podemos, hermanos, y Dios permite entonces las derrotas para que dependamos de Él 100%. La ayuda humana es limitada. Solo con la ayuda de Dios podemos vencer los enemigos de nuestra alma. ¿Recuerdan ese texto de Mateo que nos dice que a la verdad el Espíritu es decidido, pero la carne es débil? ¿Y qué dice el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. Salmo 146, verso 3 dice, Salmo 146, verso 3, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. La palabra es clara y aquí nos exhorta y nos dice que no debemos confiar en los príncipes, en los del alto poder, en los de alta alcurnia, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿En quién hay salvación únicamente? Solo en Jesús. Así que nuestra confianza debe estar puesta solo en el Señor Jesucristo. En el Salmo 118, versículo 8 dice, Salmo 118, verso 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Vuelve la palabra de Dios a insistirnos que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y en Jeremías 17, versículo 5, nos dice el texto sagrado, así ha dicho Jehová, Jeremías 17, 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hay una sentencia de maldición cuando dejamos de confiar en Dios para confiar en el brazo, en la fuerza del hombre, en la influencia del hombre. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Carne hace referencia al hombre y brazo, pues el brazo es la ayuda con lo que cogemos las cosas. Ahí está diciendo el que pone al hombre por ayuda y no pone a Dios por ayuda. Y su corazón se aparta de Jehová para confiar en el hombre. Así que, hermanos, este salmo esta noche tiene como propósitos enseñarnos a confiar en Dios y a levantar en alto el estandarte y los principios de la palabra de Dios y a no negociar con ellos. Esto debe ser lo que guía nuestros pensamientos y nuestro corazón cada día, queridos hermanos. Y el salmo concluye con el versículo 12. En Dios haremos proezas
y hollaremos a nuestros enemigos. El salmista declara que la victoria final sobre sus enemigos no vendrá por estrategias humanas, por armas militares, ni por poderosos ejércitos. La victoria solo viene de Dios. Él es el único que puede aplastar la cabeza de nuestros enemigos. El pasaje enfatiza que el esfuerzo militar y que la estrategia humana son vanos, y sin respaldo divino, la victoria del pueblo de Dios nunca se logra. Pero no podemos terminar este salmo sin mirar a Cristo en él, sin hacer una aplicación o dos aplicaciones cristológicas, porque nosotros debemos ver a Cristo en toda la Escritura. El creyente, como en este salmo, puede experimentar disciplina y abandono de Dios, como pasó con el pueblo de Israel mencionado en este salmo. Podemos experimentar disciplina y abandono de Dios, pero ya no vivimos bajo el rechazo definitivo de Dios, porque Cristo lo llevó en la cruz. Cristo cargó el verdadero rechazo que merecía su pueblo. Él fue rechazado y abandonado por el Padre, y Él recibió la ira que tú y yo merecíamos. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento, la bandera o el estandarte era el punto de reunión del ejército que les daba esperanza de victoria. Cuando se levantaba la bandera en la batalla, tenían esperanza de que había victoria. Cristo es el verdadero estandarte levantado por Dios en la cruz para reunir a su pueblo y darles la verdadera esperanza que trasciende para vida eterna. En Juan 12:32, la palabra de Dios dice: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El estandarte del que habla el Salmo 60 es Jesucristo y su Evangelio, hermanos, en el cual tú y yo debemos poner nuestra mirada y reunirnos en la cruz, porque allí está nuestra victoria y allí está nuestra esperanza. Amén. Cristo es el verdadero estandarte, hermanos. Miremos unas aplicaciones. Las derrotas espirituales deben llevarnos al arrepentimiento. Cuando usted experimenta una disciplina del Señor, si no es llevado al arrepentimiento, está siendo disciplinado en vano. Cada disciplina, cada derrota espiritual debe llevarnos al arrepentimiento, a reconocer que nos hemos apartado de Dios y que por vivir apartados de Dios es que pasamos por eso que estamos pasando. Cuando algo anda mal en nuestra vida espiritual, debemos preguntarnos: ¿qué quiere Dios corregir en mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Autoexaminarnos y mirar qué estamos haciendo mal, qué cosas estamos priorizando en nuestra vida que le roban el tiempo a Dios. ¿Realmente estoy confiando en Dios o en estrategias humanas? ¿Realmente le estoy dedicando tiempo a Dios o más tiempo al celular? Examinémonos, hermanos y hermanas. La verdadera victoria viene solo de Dios. Ni la inteligencia, ni la fuerza, ni las estrategias humanas pueden reemplazar la dependencia de Dios. Confiemos solo en Dios. En conclusión, el Salmo 60 nos enseña tres verdades fundamentales. Primera, Dios puede permitir derrotas y caídas para disciplinarnos y llevarnos a depender de Él. Número 2, Dios preserva siempre un pueblo remanente que le teme y proclama la verdad en medio de las tinieblas. Y número 3, la victoria final del pueblo de Dios no pertenece al poder militar o humano, sino al poder del Evangelio de Cristo.
Por eso cuando enfrentemos crisis o derrotas espirituales debemos hacer lo mismo que David. Volver a Dios, depender de Dios y confiar en Dios, en el poder del Evangelio. Amén. Que Dios haya hablado a sus corazones, queridos hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado en este salmo. ¿Sí fueron edificados, hermanos? ¿Vieron cómo se debe estudiar la palabra de Dios? Es muy importante, hermanos, porque uno cuando lee los salmos a veces no los entiende, son enredados. Pero cuando uno saca el tiempo y lee y relee, investiga, mira, analiza, el Señor abre el entendimiento. Y los felicito por haber venido esta noche, por tomarse el tiempo, la disposición de corazón para venir a este lugar. No vienen en vano, vienen con un propósito. ¿Y saben por qué vienen? Porque Dios mismo los trae. Dios mismo los trae y los trae para que escuchen su verdad y sean edificados y dependamos de Él constantemente. Oremos al Señor. Amado Señor, tu amado Hijo pagó el precio que ninguna riqueza podía pagar. Solo en Él tenemos redención y esperanza de vida eterna. Amado Señor, gracias por ser nuestro estandarte. Gracias por tu palabra, que es la bandera que levantamos y que ondea, con principios innegociables que permanecen para siempre. Tu palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Hoy te queremos dar la gloria, la honra y el honor, porque tu palabra siempre nos confronta, siempre nos muestra el camino. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es espada de doble filo que penetra el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, yo te alabo y te bendigo esta noche junto con mis hermanos y por todos los hermanos que nos vieron por la internet. Te pido que los guíes también y los lleves a toda verdad. Que la luz de tu verdad iluminen cada día sus pensamientos y guíe sus pasos para que puedan hacer lo que es recto y justo delante de tus ojos. Y perdónanos, Señor, si hemos pecado, si hemos puesto la confianza en otras cosas y no en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a depender de ti. Ayúdanos a valorar la salud. Ayúdanos a valorar la familia, la esposa, los hijos. Ayúdanos a valorar todo lo que nos das a diario. Padre bendito, porque tenemos a veces un corazón tan malagradecido, tan inconsciente de las bendiciones que tú nos prodigas cada día. Perdónanos, Señor, y llénanos de tu gracia y de tu Santo Espíritu para vivir cada día en regocijo y agradecidos por todas las cosas maravillosas que tú nos das, aún por las pruebas, aún por las situaciones difíciles, porque con ellas tú nos pules y nos llevas a depender de ti. Te doy gracias y te bendigo en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, dos cositas antes de que ustedes se vayan. Hay un hermano, ¿cómo es que su nombre? Se me olvidó. Edison. El hermano Edison es un hermano conocido de nuestra hermana María Osorio. María Hernández, ella también es Osorio. Sí, bueno, como sea. Él tiene un ministerio muy bonito y es vender literatura cristiana. Y en este caso, pues le voy a regalar 10 minuticos para que les explique de qué se trata. ¿De qué se trata? Entonces, puede pasar acá al frente, hermano Edison, y lo escucha un momentico, vale la pena.